Bien, antes de hablar de los diseños de búsqueda directa y en particular del método Simplex Evoc, vamos a hacer un pequeño análisis sobre las dos estrategias que tenemos frente al diseño de experimentos. La estrategia clásica y la estrategia estadística. La estrategia clásica tiende a que sea una función compleja para cada uno de los factores, pero no tiene para nada en cuenta las interacciones y hay que analizar cada uno de todos los factores. El error experimental es mucho más bajo que los efectos que tiene el factor en sí mismo, entonces se trabaja con cierta seguridad. Como se estudian variaciones muy amplias de los factores, se minimiza el error experimental. En cambio, la estrategia estadística trabaja dentro de un rango, como ya habíamos dicho, una superficie experimental y con pocos niveles. O sea, si hay que variar una temperatura, en general se prueba temperatura baja y alta o a lo sumo una intermedia y no más. Diferente a la estrategia clásica, que a veces se analizan 10 o 7 o 5 cambios de temperatura. Como hay un salto muy grande en el cambio del factor, las pendientes suelen ser bastante más importantes. Pero se tienen en cuenta también que puede haber interacciones. Por supuesto, acá al ser muy pocas las variaciones en los factores, el error es más grande y en general el error engloba todo, el sistemático y el aleatorio. Vamos a ver entonces ahora sí un método de búsqueda directa. No conocemos nada sobre el estado de la naturaleza, no sabemos absolutamente nada. Vamos a buscar el óptimo variando todo a la vez, no variando cada una de las fracciones de los factores. Para ejemplificar, vamos a tomar una superficie que conozcamos a modo Dios, la conozcamos bien. Por ejemplo, la respuesta de color en función de temperatura y pH que ya habíamos mencionado. Esta sería la superficie de respuesta, lo que está en color beige. A esa superficie de respuesta la intersectamos con planos paralelos entre sí en el eje de los colores. O sea, la superficie de respuesta es una superficie que en la proyección sobre el plano XY es el temperatura y pH. Hacia arriba, hacia el eje Z, es cómo va variando el color. Entonces, vamos a suponer que esta es la verdadera superficie de respuesta, que el investigador obviamente no conoce de ninguna manera. Entonces, si nosotros la conociéramos, tendríamos esta posibilidad de ir intersectando con esos planos, y el lugar geométrico de los puntos de intersección daría, digamos, en este caso una elipse, daría una figura. Esa figura tendría la particularidad de que todos los puntos del borde de esa figura son del mismo color. Eso se llama isocriterio. O sea, como el criterio es el color, todos los puntos que tienen el mismo criterio es un isocriterio o un color exactamente igual. Digamos, ahí pusimos planos de distintos colores para ejemplificar esto. Si lo proyectamos, esos isocriterios, como un plano topográfico sobre el plano X e Y, vamos a ver que nos quedan esas elipses. Pero esto el investigador no lo conoce, el ensayista, el que hace el ensayo, el que hace la prueba, no lo conoce. No sabe cómo es la superficie de respuesta, la tiene que averiguar. La estamos conociendo nosotros por fines didácticos. Entonces, esto es lo que el investigador no ve y esto es lo que el investigador sí ve. O sea, nada, todo en blanco. ¿Qué hace el investigador? Elige un punto inicial, un ensayo inicial, digamos, un ensayo a temperatura 3 y pH 5,5. El ensayo número 1. Esto hace el ensayo y le va a dar un valor de color. Ahora hace 2 ensayos más de manera tal que den un arreglo que parezca triangular, los vértices de un triángulo. Entonces va a tener el color en el punto 2 y el color en el punto 3. El punto 2 está definido por una cierta temperatura y un cierto pH distinto al del 1,
Y el color 3, un pH que es igual al del 1, perdón, una temperatura igual a la del 1, pero un pH distinto al del 1 y el 2. Entonces va a tener 3 colores. Elige el peor color. Nosotros, como sabemos cuál es el peor color, sabemos que es el 1 porque tenemos la superficie de respuesta, ya sabemos que el peor ensayo es el 1. El investigador, ¿qué sabe? Sabe que le dio el peor color. Entonces repite el punto 1, lo traslada a un nuevo ensayo simétrico que forma un nuevo triángulo, el punto 4. Ahí elige el color, mide el color, perdón. Entonces va a tener un color en el punto 4, un color en el punto 2 y un color en el punto 3. Otra vez va a tener que ver cuál es el peor color, que en este caso es el 2, y va a hacer el ensayo 5, volcando el triángulo del 2 al 5. Y así va a seguir según los peores colores hasta llegar a este ensayo número 7, donde se ve que el peor color es el punto 4, que le da un ensayo número 8. Y acá tenemos el 6 y el 8 casi con los mismos colores, pero el 7 con un color mejor. Entre el 6 y el 8 el peor es el 6, y elige entonces el ensayo 9. Ahora le quedó el 8 como peor, elige el 10 y con eso ya empieza a repetir entre el 10 y el 8 y ya no puede seguir más. Lo que hizo fue nada más que 10 ensayos para llegar a un punto de máximo color que puede llegar a ser el 9. Parece que fue un poquito mejor color que el punto 7. Una vez que llegó ahí, entonces puede ajustar a un modelo predictivo o los ensayos que después vamos a ver. Esto se llama Simplex EVOP. EVOP viene de evolución operativa y es un método que se usa mucho y que lleva relativamente pocos ensayos para conocer una parte de la superficie de respuestas. Acá está una copia de un paper publicado donde se hace un simplex, como se ve, bastante fácil es ese. Y acá tenemos que ver que puede haber errores. Si hacemos triángulos muy chiquitos, o sea, si las distancias entre los ensayos son muy chicas, eso nos puede llevar a tener que hacer muchos ensayos. Por el contrario, si hacemos un triángulo demasiado grande, nos podemos saltear toda la parte óptima e irnos a dar vueltas por el espacio sin llegar nunca a una conclusión. Entonces, acá es importante conocer aproximadamente bien cómo se eligen los ensayos. Ahora vamos a ver un método estadístico que no tenga tanto que ver con el método de búsqueda directa. Y lo vamos a ver con papel y lápiz y lo vamos a ver con Excel y van a ver qué simple es usar Excel y cuántas respuestas nos da. Vamos a hacer un diseño factorial cuando analizamos todos los factores en todos los niveles que nos hemos propuesto. Y vamos a tener además en cuenta las interacciones que puede haber entre los factores en sí mismos. Ya van a ver por qué hacemos esto y qué importancia tiene. ¿Cómo sabemos cuál es el número de ensayos que vamos a hacer? Las combinaciones de temperatura y pH para el caso del color son infinitas. Sabemos, y repetimos lo que ya dijimos, hay pHs y temperaturas que no van a usarse. Nunca vamos a trabajar, en este caso, con un pH 1 o 2, ni con un pH 8 o 7 o 6, y mucho menos más grandes. Entonces, eso es lo que acota el área de experimentar. A pesar de eso, una infinita cantidad de combinaciones. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es el campo de variabilidad, que es lo que hicimos hoy cuando dijimos que el pH iba a variar entre tal punto y no más allá, y la temperatura entre tal temperatura y tal otra y no más allá. Eso nos define el campo de variabilidad. Lo otro que tenemos que hacer es los puntos que vamos a ensayar, tratar de ubicarlos con algún criterio. No se recomienda, no es que esté prohibido, no se recomienda usar puntos como lo de la figura de la izquierda.
y sí se recomienda usar puntos más o menos agrupados en los bordes del área experimental. Eso da mucha más riqueza informativa, aunque ustedes no lo crean. Las estrategias que elegimos es el ensayo que vamos a llevar al laboratorio o a donde sea que lo hagamos. Acá, ¿qué hicimos? Elegimos solamente 2 niveles para cada factor. Entonces tenemos 2 niveles para el factor pH, que es un nivel que llamamos bajo y un nivel que llamamos alto, y 2 niveles para el factor temperatura, un nivel bajo y alto. Este es un punto de partida. Es simple, sencillo, y van a ver que a pesar de la simplicidad y la sencillez, da mucha información. Tenemos una tabla de experimentos básicas, donde enumeramos cada uno de los ensayos que vamos a hacer. Obviamente acá no pusimos si vamos a hacer repeticiones o no, pero por ahora hacemos solamente 4 ensayos, 2 a pH 3,5 y 2 a pH 5, 2 a temperatura 120 y 2 a temperatura 150, de manera tal que estén cubiertas todas las combinaciones posibles para esos 2 niveles de pH y temperatura. Se supone que con esto tendríamos que ir al laboratorio y medir el color, haciendo los 4 ensayos. Para más simplicidad y para manejar métricamente, podemos pensar en que los niveles bajos los podemos codificar como bajo y los niveles altos como alto. Y no cambia nada, porque si tenemos anotado en algún rincón del papel qué es lo que significa alto y baja en términos de pH y temperatura, está todo bien. Y en la columna, seguimos reservando la columna para el resultado de cada ensayo. Esto se llama diseño factorial completo, porque hacemos todos los ensayos posibles de 2 factores a 2 niveles. Generalizamos, sabemos que el número de ensayos que vamos a hacer siempre va a ser el número de niveles elevado al número de factores. En este caso es 2 a 2, son 4 ensayos. Y se dan cuenta acá que como es 2 a la K, lo que es determinante es que el cambio de un solo factor, un solo nivel, aumenta considerablemente el número de ensayos, sobre todo si cambiamos los factores. Entonces, con este diseño experimental, que es simple, con pocas experiencias y sabemos elegir, vamos a ver que en realidad también podemos incorporar o sacar variables que estén de más. Ya van a ver que el método mismo expulsa, nos sugiere la expulsión de todos los factores o todas las variables que hemos puesto de más. Este método obviamente no es apto cuando las respuestas son lineales. Vamos a ver un rendimiento de una reacción. Una reacción tiene un rendimiento que depende de la temperatura y de la presión. Y vamos a calcular el mejor rendimiento, el rendimiento óptimo. Sabemos, porque tenemos información previa, que las presiones pueden ir desde 9 décimas de bar a 23 décimas de bar. Y que las temperaturas, el rango de trabajo está entre 58 y 82 Celsius. Entonces vamos a diseñar un ensayo factorial completo de 2 factores a 2 niveles, o sea, 4 ensayos. Acá hemos graficado el campo de variabilidad. El campo de variabilidad es los límites en los cuales puede variar la presión y la temperatura. Repito, la presión puede variar entre 9 décimas y 23 décimas de bar, y la temperatura entre 58 y 82 Celsius. Cerca de los bordes experimentales vamos a poner los factores. Entonces vamos a hacer que la temperatura varíe entre un nivel bajo y un nivel alto en 60 Celsius y 80 Celsius. Y la presión varía entre un nivel bajo y un nivel alto entre 1 bar y 2 bares. Estamos cerca de los bordes experimentales y podemos trabajar tranquilamente. Y hemos cumplido todos los requisitos. Ya adelanto, y se ve acá en la figura, que al nivel bajo lo vamos a codificar con un -1 y al nivel alto con un +1. Esto es una cuestión de comodidad.
ya van a ver por qué puse -1 y +1, pero podría haber puesto 0 y 1, o 2 y 3, o cualquier otro número. Pero el -1 y el 1 es interesante porque nos permite trabajar matemáticamente con más comodidad. Y nos deja libre, por si tenemos un tercer factor intermedio, usar el 0, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces construimos la tabla de experimentos para llevar al laboratorio. La tabla de experimentos parte de que el ensayo número 1 se va a hacer a temperatura baja y presión baja, el ensayo 2 a temperatura baja y presión alta, el 3 a temperatura alta y presión baja, y el 4 las dos altas. Lo codificamos en alto y bajo, y por último lo codificamos con los -1 y los +1 y llevamos al laboratorio la planillita para llenar con el rendimiento obtenido en cada uno de los 4 ensayos. Ahora vamos a ver cómo se trabaja con ese diseño que hemos hecho y con los resultados que obtenemos. Hacemos los experimentos. Los experimentos se hacen con una tabla como la que vimos recién, que se llama tabla matriz de experimentos. Acá ya la preparé como para meterla en Excel fácilmente, aunque para meterla en Excel le vamos a tener que agregar algunas cosas. Pero para ir al laboratorio con esto alcanza y sobra. Tenemos que hacer un ensayo en cada una de las presiones, o sea, 2 a temperatura baja y 2 a temperatura alta, combinados con presiones bajas y altas respectivamente. Y anotamos el rendimiento obtenido. Hicimos los ensayos, obtuvimos este rendimiento: 60, 80, 70 y 95 en cada uno de los ensayos. Volvemos. Ahora ya trabajamos en Excel más cómodo y agregamos 2 columnas. Agregamos una columna a la izquierda que llamamos media y una columna a la derecha que llamamos interacción. Lo demás lo dejamos igual. Como ustedes ven, están las temperaturas y las presiones originales y los rendimientos obtenidos originales. Abajo le agregamos 2 renglones nuevos que ahora vamos a ver qué significan y cómo los calculamos, pero es muy sencillo. La columna media toda está llena con +1. ¿Qué significa eso? Significa que en el caso de hacer un promedio, ¿qué importancia le dimos a un ensayo determinado? Como en este caso no dijimos nada previamente, cada ensayo vale lo mismo. Quiere decir que cada ensayo tiene el valor +1 que le corresponde a su ensayo. Si hubiera uno que le queremos dar más peso, más importancia, le podríamos dar un valor mayor. La suma de esos 4 ensayos me va a dar 4, que es lo que puse como divisor. Quiere decir que cuando hago un promedio, lo que tengo que dividir es por 4. Nada más que eso. Como ven, es muy sencillo. El divisor es 4. Lo mismo pasa con la temperatura. Como hice 4 ensayos, el divisor para la temperatura, si hago un promedio, va a ser 4. Para la presión también va a ser 4 y para la interacción va a ser 4. Y ahí viene la pregunta: ¿qué es la interacción? Es la influencia de los efectos compensatorios. Si la temperatura y la presión están las dos bajas o la temperatura y la presión están las dos altas, es probable que haya una potenciación del efecto. Una potenciación para arriba o para abajo, ese signo más que le pongo al 1, no quiere decir para dónde es la potenciación, sino que la potenciación existe. En cambio, una temperatura baja y una presión alta, o al revés, una temperatura alta y una presión baja, pueden tener efectos compensatorios que se anulen entre sí, y por eso le ponemos un -1. Entonces, esa nueva variable que hemos inventado, que se llama interacción, tiene 2 efectos positivos y 2 efectos negativos, y también el divisor de 4. Y ahora aparece la influencia de los efectos, o sea, cuál es el efecto de la media, abajo de la columna media, cuál es el efecto de la temperatura, el efecto de la presión y la interacción. Ahora vemos cómo lo calculamos, pero ya nos vamos dando cuenta que la media es algo así como la ordenada al origen. La temperatura es el variador, una variable, como si fuera x, y 6,25 va a ser su coeficiente.
La presión va a ser la otra variable y 11,25 su coeficiente. Y tomamos a la interacción temperatura-presión como una tercera variable con un coeficiente de 1,25. ¿De dónde salen esos valores? Muy sencillo. Si yo multiplico el rendimiento obtenido por la importancia que tiene ese factor, o sea, por 1, y le sumo a cada renglón el rendimiento obtenido por la importancia de ese factor, siempre es por 1, más el tercer renglón, el rendimiento obtenido por la importancia, más el último renglón, el rendimiento obtenido por la importancia, y divido por 4, tengo la importancia media, que sería entonces la altura de la superficie de respuesta media que contiene a todos los ensayos. Ese es el 76,25. Eso se llama efecto de la media. Es el término que está independiente, sin variables en cualquier ecuación. Ya lo hemos obtenido. No es lo mismo con la presión. Tenemos que sacar un promedio de los rendimientos obtenidos cuando pasa la temperatura, la presión, perdón, de baja a alta, o cuando pasa de alta a baja, estando la temperatura constante. O sea, vamos a hacer un cambio de presión a temperatura baja y un cambio de presión a temperatura alta, que es lo que se ve en la segunda columna, en la columna marcada P. La presión pasa de -1 a +1 con la temperatura -1 y de -1 a +1 con la temperatura +1. Entonces, lo que vamos a hacer es ver la diferencia que hay en el rendimiento, la diferencia promedio, 80 menos 60 dividido 2, cuando cambiamos de -1 a +1 a temperatura baja. Y le sumamos la diferencia promedio que hay entre 95 y 70 cuando pasamos de -1 a +1 a temperatura alta. Y de eso sacamos el promedio. Dividimos 2. Ya habíamos dividido, para llegar a los 4, habíamos dividido 2 en un lado, 2 en el otro, y ahora dividimos todo por 2. Y eso nos da 1,25. Lo mismo vamos a hacer con la temperatura. ¿Qué pasa cuando la presión está baja y cambió la temperatura? ¿Y qué pasa cuando la presión está alta y cambió la temperatura? Otra vez, va a ser igual a 70 menos 60, que es el cambio de rendimiento promedio dividido 2, más 95 menos 80, que es el cambio de rendimiento promedio dividido 2. Y eso me da 6,25. Y por último, y mucho más simple, vamos a hacer qué pasa cuando cambia la interacción. La interacción tiene dos formas de cambiar. No se puede comparar con temperatura y presión. Cambia de arriba a abajo y de abajo a arriba. Cuando cambia de arriba a abajo, cambió el rendimiento de 60 a 80, y cuando pasa de abajo a arriba, cambió el rendimiento de 70 a 95. Y eso es lo que calculo, los promedios de los promedios, y hago el promedio general. Me da 1,25. Acá está el resumen de lo que yo les dije desprolijamente, está en forma matemática, y este es el modelo terminado. El modelo terminado va a ser 6,25 que multiplica la variable t, más 11,25 que multiplica la variable p, más 1,25 que multiplica la interacción t por p, más 76,25 que es la altura media de la superficie de respuesta. Y es el rendimiento que se espera de esas variables. Matemáticamente, ¿qué tendríamos que hacer? Un método matemático para encontrar los valores de t y de p que me den el y máximo. Eso puede ser por cualquier otro método que conozcamos. Ahora bien, esto es bastante trabajo y nosotros tenemos Excel. Insisto, hay muchos programas que hacen esto, le plantean hasta cómo es el diseño de experimento, pero
tienen su curva de aprendizaje, tienen su costo, y Excel está en todos lados y es mucho más fácil de usar y más directo. Excel lo usamos de esta manera: cargamos la tablita tal cual, ¿sí?, como la habíamos visto recién, y yo les señalo acá que todo lo que está, que nosotros llevamos escrito al laboratorio, van a ser los valores conocidos del eje X. Después los vamos a depurar un poco. Y lo que trajimos del laboratorio, de las experiencias, van a ser los valores que asume el eje de las Y. Ahora reservamos un lugar en algún lado de la hoja, yo lo pongo ahí por comodidad, porque además se ve bien claro, que tiene la siguiente particularidad: 5 renglones y una columna más que el número de variables. O sea, tenemos reservado una columna para la variable t, una para p, una para t por p y una más. Y habilitamos un renglón a la altura de cada ensayo y otro encima de todos los ensayos. Iluminamos todo eso, seleccionamos apretando la tecla mayúscula Shift todo ese espacio y lo dejamos iluminado. Cuando lo dejamos iluminado, vamos al botoncito de F de X arriba y elegimos en las funciones estadísticas. Acá está mal porque yo puse la que me apareció a mí, que se usaba recientemente. Como yo las uso, aparece estimación lineal, pero si ustedes no la usaron antes, no les va a aparecer en las usadas. Tienen que elegir ahí, en este sector, funciones estadísticas. Por ahí en el medio va a aparecer esta función que se llama estimación lineal. Apretan aceptar y les va a aparecer este cuadrito de diálogo. ¿Qué hacemos con este cuadrito de diálogo? Lo llenamos así. El valor conocido de ahí es donde están los valores del rendimiento obtenido. En este caso es de H4 a H7. En conocido X van a ser los valores menos 1 y más 1 de todas las interacciones temperatura y presión. Donde dice const y stats, tenemos que escribir la palabra verdadero. ¿Qué es eso? Que la const va a aparecer la ordenada al origen, el 76,25, y si ponen falso no va a aparecer en el resultado. Gstats es que le calcule las estadísticas del procedimiento, cosa que vamos a necesitar. Ya tenemos todo listo para seguir adelante. Y esto es lo que nos da. El número que está a la derecha arriba es la ordenada al origen, en la jerga B, de sub 0. Entonces ahí aparece 76,25. Después aparecen los coeficientes, o sea, las pendientes de cada una de las variables. 6,25 para T, 11,25 para P, y por último, la última, que sería la pendiente MN, sería 1,25 para la interacción P por T. Fíjense que la jerga es que arrancamos con B y después vamos M1, M2, M3 hasta MN, dependiendo del número de variables. Como acá teníamos 3 variables, MN es 3. Segundo renglón. Ese renglón se refiere a los errores estándar de cada una de las coeficientes. En el primer caso, a la izquierda, ese sería el error estándar de la ordenada de origen, y después el error estándar de cada una de las pendientes, que es 0. Esto ya es llamativo, pero aparece eso. El número que está, el primer número que está disponible es el error estándar de la eficiencia, y 0, y el coeficiente de determinación R cuadrado, que es perfecto, 1. Acá aparece el F observado, que da un error. ¿Por qué da un error? Porque los F se calculan dividiendo por los grados de libertad. ¿Y cuántos grados de libertad? 0. ¿Por qué ocurre esto? Porque tenemos 4 ensayos y 3 variables y no tenemos grados de libertad.
entonces evidentemente estamos haciendo algo que no es del todo correcto. El último renglón son la suma de cuadrados, a la izquierda de la regresión y a la derecha de los residuales. Y esa es toda la información que aparece. La ayuda de Excel nos da este cuadrito, dice que sea cual fuere la matriz que usemos, el número de variables que tengamos, vamos a tener esta disposición que ya habíamos visto. Repito, son las ordenadas al origen, las pendientes de cada una de las variables desde x1 hasta xn, los errores estándar, el coeficiente de determinación, el f observado, los grados de libertad, el error estándar de la variable de respuesta, los errores estándar de cada una de las pendientes observadas y las sumas de cuadrados de regresión y de residuos. Ahora vamos a ver cómo interpretamos de que no haya errores. Al no haber errores, nos está insinuando Excel de que no tenemos suficientes grados de libertad como para leer el error. ¿De dónde sacamos grados de libertad? Eliminando variables. Quiere decir que tenemos más variables que las que podemos manejar para poder analizar el error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la interacción, que es la única variable que podemos despreciar. Es una variable que habíamos puesto nosotros. Evidentemente la pusimos de más. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tachar esa columna, vamos a correr de nuevo, a hacer todo lo mismo, dejando el mismo espacio iluminado que hoy. Pero fíjense que ahora nos saca una columna. El 76,25 no aparece en la última columna, sino en la anteúltima. ¿Por qué? Porque ahora tenemos nada más que dos variables. Entonces nos queda 6,25, 11,25 y el 1,25 que nos daba antes para la interacción, ahora nos da como medida del error. Cambió el coeficiente de determinación, ahora es 0,99, no es más 1. Cambió el error estándar que tenía Y, o sea, la eficiencia, ahora es 2,5. Y apareció un F observado que es 53, con un grado de libertad. Y tenemos la suma de cuadrados de la regresión y de los residuales. Tenemos mucha más información habiendo sacado una variable. Podemos presentar el informe así. Y, o sea, el rendimiento, es igual a 6,25 por la temperatura, más 11,25 por la presión, más 76,25 con un coeficiente de determinación de 0,99 y un error estándar para el rendimiento de 2,5. ¿Por dónde aparece el R cuadrado? El coeficiente de determinación aparece de restar la suma de cuadrados total menos la suma de los residuales sobre la suma de cuadrados totales. Como antes, en la corrida anterior, la suma de los residuos era 0, teníamos suma de cuadrados total sobre suma de cuadrados total era igual a 1, entonces R cuadrado o R era 1. Esto es la bondad del ajuste a una recta con la ecuación, digamos, de la ecuación media. La pregunta es, ¿puede haber sido casual que tengamos esta correlación entre variables? ¿Puede ser que el error nos esté enmascarando y nosotros creamos que la presión y la temperatura tienen que ver con el rendimiento y sea nada más que una cuestión de error? Para eso vamos a hacer un ensayo muy sencillo. Vamos a tratar de demostrar que no hay ninguna relación entre la temperatura y la presión con el rendimiento. O sea, demostrar una hipótesis nula. Para demostrar una hipótesis nula, primero hay que trabajar con un coeficiente de aceptación, o sea, vamos a definir un alfa, que es la probabilidad que nosotros nos admitimos de que en realidad es un error decir que el rendimiento depende de las variables. Ese es lo que llamamos alfa.
Y vamos a comparar con ese alfa, con ese margen de error, el valor obtenido de f con un valor crítico que calculamos en tablas, en este caso con Excel, que es mucho más fácil. El f muestral, el f de estos ensayos es 53. Vamos a Excel y vamos a buscar la función inversa de f con la derecha, cd, o inversa de f, que es la que está arriba. Cualquiera de las dos sirve. La diferencia usa inversa de f con la derecha, usa alfa. Y cuando uno usa inversa de f a secas, tiene que usar 1 menos alfa, o sea, la confianza. Cuando elegimos inversa de alfa con la derecha, lo que estamos haciendo es encontrar esta tablita donde ponemos alfa, que es 0,05, los grados de libertad 1 y los grados de libertad 2. Los grados de libertad 1 son los que se llaman grados de libertad del numerador. El número de ensayos, que es 4, menos los grados de libertad, que es 1, nos queda 3, menos 1, nos queda 2. Y los grados de libertad 2, que es el denominador, el divisor, son los grados de libertad a secas que nos dio el resultado de Excel anterior. Entonces tenemos todos los datos. Y ya nos va adelantando acá que el resultado de la fórmula es 199.5. Aceptamos. Tenemos que repetir, la probabilidad es alfa en la función inversa fcd. Si usamos inversa de f, tenemos que poner el grado de confianza, que es 1 menos alfa. Hay que tenerlo presente. Ahora tenemos que comparar f de tablas con el f muestral, 199,5 con 53. Vemos que 53 es mucho más chico que 199,5. Entonces, la probabilidad de relación por azar existe. Si la probabilidad de relación por azar existe, ahora lo que tenemos que hacer es calcular cuál es la probabilidad de que hayamos cometido ese error. Con estos valores no podemos decir que la hipótesis alternativa no existe. Hay una relación entre variables, sí es cierto, pero también tiene alguna probabilidad de que sea por casualidad. Entonces, quiere decir que el valor muestral 53 está dentro del rango esperado de hipótesis nula. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué probabilidad hay de que esto sea nada más que toda una casualidad? Para esto vamos a usar la distribución de probabilidad de f para la cola derecha. Es distribución de f con cola derecha, y vamos a poner averiguar cuál es la probabilidad de que f, que obtuvimos el valor muestral de 53 con los grados de libertad del numerador de antes y los grados de libertad del denominador de antes, aparezca como casualidad. Y nos dice que la probabilidad es 0,0966, o sea, hay un 0,1% de probabilidad, 10% de probabilidad que esto se dé por casualidad. Entonces tenemos ya un informe completo, los valores que hemos obtenido con el error y la probabilidad de que el error sea importante. Esto es un informe entonces hecho con muy pocos ensayos, que nos dice cuál es la probabilidad de que estemos equivocados con esos pocos ensayos y cuál es el error con el que estamos trabajando. Los ensayos factoriales nos dan mucha información con un número relativamente bajo de ensayos. Sin embargo, basta que aumentemos las variables o los niveles para que el número de ensayos necesario aumente mucho. Para eso existe una nueva alternativa, que es hacer los diseños factoriales incompletos, que es reduciendo o reducidos, que es reduciendo el número de ensayos.